Imagínate esto por un momento. Son las 6 de la mañana, el cielo todavía está oscuro, tienes el café en la mano, todavía humeando, te subes al coche, enchufas el cable y exactamente 5 minutos después, la pantalla muestra batería al 100%, no 30 minutos, no una hora, 5 minutos y luego arrancas. Y no vuelves a parar a cargar en todo el día, aunque estés conduciendo desde Madrid hasta Lisboa, desde Lisboa hasta París, y todavía te sobre autonomía para llegar a Bruselas, más de 1800 kilómetros sin tocar un cargador. Eso es lo que Toyota acaba de poner encima de la mesa, y la industria automotriz entera lleva semanas sin saber muy bien qué hacer con esa información. Durante años, la batería de estado sólido fue el gran mito tecnológico del sector eléctrico, el santo grial, como lo llamaban los analistas, algo que todo el mundo sabía que existía en teoría, pero que nadie esperaba ver en producción real antes de 2030, o quizás 2035, o quizás nunca. Cada año los plazos se movían hacia adelante. Cada año aparecía una nueva startup prometiendo el avance definitivo, y cada año esa startup terminaba recortando previsiones, pidiendo más financiación o desapareciendo directamente. La industria había aprendido a no creerse los titulares sobre baterías de estado sólido. Era casi una norma no escrita. Si alguien dice que tienen una, espera 5 años y vuelve a preguntar. Y entonces habló Toyota, no en un evento de lanzamiento con escenario iluminado y presentación de 45 minutos en streaming, no con una rueda de prensa diseñada para generar clips virales en redes sociales. Fue una reunión a puerta cerrada en Toyota City, Japón. Unas pocas docenas de ejecutivos senior, inversores seleccionados e ingenieros que habían pasado una década entera trabajando en silencio, sin efectos especiales, sin teatralidad, solo números. Y esos números paralizaron a toda la industria en menos de 72 horas. Más de 1200 millas de autonomía con una sola carga completa de 0 a 100 en menos de 5 minutos, sin cobalto, sin níquel, sin dependencia de cadenas de suministro geopolíticamente frágiles. Y lo más importante de todo, no era un prototipo de laboratorio, era una batería que ya había sido probada en carreteras reales, en condiciones reales, en 4 continentes distintos. 46.000 millones de dólares desaparecieron del valor de mercado de fabricantes de automóviles y productores de baterías en menos de 3 días. Reuniones de emergencia a puerta cerrada en Detroit, en Wolfsburgo, en Seúl, y la pregunta que todo el mundo se hacía ya no era si las baterías de estado sólido eran posibles. La pregunta ahora era cómo había conseguido Toyota hacer esto sin que nadie lo viera venir. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, capa por capa. Pero antes de entrar en materia, si te gustan los análisis de tecnología y de la industria del vehículo eléctrico, suscríbete ahora mismo a Pandora Bytes. Publicamos contenido nuevo cada semana, y este es un tema que no querrás perderte. Para entender por qué el anuncio de Toyota tiene el peso que tiene, necesitas entender primero la trampa en la que lleva atrapada la industria durante los últimos 30 años. En 1991, Sony lanzó al mercado la primera batería de iones de litio comercial. En aquel momento fue una revolución real, compacta, recargable, con una densidad energética superior a cualquier cosa que hubiera existido antes. En menos de 10 años, estaba dentro de los portátiles, los teléfonos móviles, las cámaras digitales y eventualmente los vehículos eléctricos. Tesla construyó sobre esa base, Nissan construyó sobre esa base, GM, BMW, Hyundai y después prácticamente toda la industria construyó sobre esa misma base. Se levantaron gigafábricas, las cadenas de suministro se extendieron desde las minas de cobalto en el Congo hasta las fábricas de Corea del Sur y China, y de vuelta a Estados Unidos. Un ecosistema industrial de cientos de miles de millones de dólares construido alrededor de una sola química de batería. Pero el ion de litio tiene límites, y después de 30 años, esos límites están más visibles que nunca. El primero es la densidad energética. Las mejores baterías de iones de litio actuales almacenan alrededor de 250 vatios hora por kilogramo. Ese número puede sonar abstracto, pero sus consecuencias son muy concretas. Para que un coche eléctrico recorra 500 kilómetros necesitas un paquete de baterías que puede pesar fácilmente 400 o 500 kilos. Por eso la mayoría de los coches eléctricos de hoy pesan entre 200 y 600 kilos más que el equivalente de gasolina en el mismo segmento. Ese peso afecta cómo conduce el coche, cuánta energía consume en el mundo real y cuánto cuesta producirlo. El segundo límite es la carga. Incluso con la tecnología de carga rápida más avanzada del mercado, las estaciones de carga directa de corriente continua de 350 kilovatios necesitas entre 20 y 30 minutos para cargar del 20 al 80%. Y eso en condiciones ideales. Con mucho calor, con mucho frío, con una batería que ya tiene unos años, ese número empeora considerablemente.
Frente a los 3 minutos de un repostaje de gasolina, la diferencia psicológica sigue siendo enorme, y los datos de adopción lo reflejan con claridad. El tercer límite es la seguridad, y es el que menos se habla, aunque sea quizás el más importante para la percepción pública. El electrolito líquido de las baterías de iones de litio es inflamable. Cuando la batería sufre daños, sobrecalentamiento o una perforación en un accidente, puede incendiarse a través de una reacción en cadena llamada fuga térmica, un fuego que es prácticamente imposible extinguir con agua convencional y que puede calcinar un vehículo completamente en pocos minutos. Estos incendios no solo generan daños materiales, generan una grieta profunda en la confianza del consumidor que las campañas de marketing no pueden reparar fácilmente. Y el cuarto límite, quizás el más estratégico de todos, es la dependencia de materias primas. El cobalto, componente esencial en el cátodo de la mayoría de las baterías de iones de litio, procede principalmente de la República Democrática del Congo, donde las condiciones de extracción han sido ampliamente documentadas por vulneraciones de derechos humanos y trabajo infantil. El litio viene principalmente del Triángulo Sudamericano y de Australia, el níquel de Indonesia y Rusia. Son cadenas de suministro que atraviesan regiones geopolíticamente inestables, y cualquier interrupción puede tener consecuencias graves para toda la industria global del vehículo eléctrico. Esa es la jaula. La industria lleva 30 años dentro de ella. Todos saben que no quieren estar ahí para siempre, pero nadie sabía dónde estaba la llave, o al menos eso creían, porque mientras el mundo miraba hacia Tesla, hacia BYD, hacia los gigantes coreanos del almacenamiento energético, Toyota estaba haciendo algo completamente distinto, y lo estaba haciendo en silencio. Durante años, Toyota fue el objetivo favorito de las críticas en la comunidad del vehículo eléctrico. Mientras Tesla paralizaba al mundo con el Model Sur, el Model 3 y el Cybertruck, mientras GM se comprometía a eliminar los motores de gasolina antes de 2035, mientras Ford volcaba decenas de miles de millones en nuevas plantas de baterías, Toyota seguía vendiendo híbridos y repitiendo que el vehículo eléctrico puro todavía no estaba listo. Muchos analistas lo interpretaron como la terquedad de un gigante que no quería adaptarse, como la negación de una empresa demasiado grande para cambiar de dirección. Pero eso no era la verdad, era camuflaje. Mientras todos los focos apuntaban a otras direcciones, Toyota estaba ejecutando uno de los programas de investigación de baterías más ambiciosos de la historia de la industria automotriz. Miles de ingenieros, miles de millones de dólares, y un objetivo perfectamente definido: no mejorar las baterías de iones de litio, reemplazarlas por completo. La apuesta era la batería de estado sólido. En teoría, el concepto no es nuevo. Los científicos sabían desde hace décadas que si reemplazabas el electrolito líquido de una batería de iones de litio por un material sólido, eliminabas de golpe el riesgo de incendio, aumentabas la densidad energética y abrías la puerta a velocidades de carga muy superiores. La teoría era elegante. El problema era que la realidad era extremadamente complicada. El gran obstáculo de las baterías de estado sólido siempre había sido la interfaz, el punto de contacto entre el electrolito sólido y los electrodos. A nivel atómico, los materiales sólidos se expanden y contraen con los cambios de temperatura de maneras no uniformes. Después de cientos de ciclos de carga y descarga, aparecen microfracturas en esa interfaz. La batería pierde conductividad iónica, pierde capacidad y finalmente deja de funcionar correctamente. Por eso decenas de empresas y laboratorios de investigación habían intentado comercializar baterías de estado sólido durante los últimos 20 años, y por eso todas habían fracasado en ese mismo punto. Resolvías un problema y creabas otro. Mejoraba la conductividad, pero empeoraba la durabilidad. Mejoraba la durabilidad, pero los costes de fabricación se disparaban. Era un círculo que nadie había conseguido romper. Toyota no resolvió ese problema mejorando los materiales existentes. Lo esquivó completamente desarrollando un material completamente nuevo, una matriz cerámica polimérica propietaria que combina las propiedades de la cerámica avanzada con la flexibilidad de los polímeros orgánicos. El resultado es un electrolito sólido que puede soportar miles de ciclos de expansión y contracción sin fracturarse, sin degradarse y sin perder conductividad iónica. Eso es la base de todo. Sin esa pieza, nada de lo que viene después es posible. Pero Toyota no se detuvo ahí. Sobre esa base añadieron una segunda capa de tecnología, un ánodo de grafeno. En las baterías de iones de litio convencionales, el ánodo está fabricado principalmente de grafito. Durante la carga, los iones de litio migran hacia el ánodo y se acumulan allí, pero con el tiempo forman pequeñas ramificaciones metálicas llamadas dendritas, estructuras microscópicas que crecen hacia el interior de la batería como raíces.
Las dendritas son el enemigo número uno de las baterías de iones de litio. Reducen la capacidad, provocan cortocircuitos internos y en los casos más graves desencadenan la fuga térmica. El ánodo de grafeno de Toyota elimina la formación de dendritas de manera casi completa. No las reduce, las elimina. En pruebas internas, estas celdas soportaron más de 2500 ciclos completos de carga y descarga con una pérdida de capacidad inferior al 8%. En términos reales, eso significa que tu coche eléctrico podría superar el 1,5 millones de kilómetros antes de que notes cualquier caída significativa en la autonomía. El resultado combinado de estos dos avances es que la densidad energética salta de aproximadamente 250 vatios hora por kilogramo en las mejores baterías de iones de litio actuales a casi 450 vatios hora por kilogramo, casi el doble. En el mismo espacio, con el mismo peso, obtienes casi el doble de energía. Y el paquete de baterías completo resulta un 30% más ligero y un 15% más pequeño que los paquetes actuales de la serie BZ de Toyota. Pero el dato más importante de todos es la temperatura de operación. Bajo condiciones de carga ultra rápida o bajo largos periodos de conducción exigente, la temperatura del paquete de baterías apenas varía, funciona fría. Y eso, algo que parece un detalle técnico menor, es precisamente lo que abre la puerta a todo lo que viene después. Cuando una batería funciona fría, puedes empujar electricidad hacia adentro mucho más rápido sin arriesgarte a dañarla. Ese es el principio detrás del sistema que Toyota llama HyperCharge 55. Para ponerlo en perspectiva, los Superchargers V3 de Tesla ofrecen alrededor de 250 kilovatios. Las estaciones más potentes del mercado actual, las de Electrify America, alcanzan hasta 350 kilovatios. Eso es el techo de la tecnología de carga de hoy. El sistema HyperCharge 55 de Toyota entrega 2.2 megavatios, es decir, entre 6 y 9 veces más potente que las estaciones de carga más avanzadas que puedes usar ahora mismo. A través de un cable refrigerado por líquido de nueva generación, esa masa de corriente puede cargar completamente un paquete de baterías Toyota de estado sólido de 0 a 100 en menos de 5 minutos, no del 20 al 80 como suelen medir los fabricantes en sus materiales de marketing. Ve completamente vacío a completamente lleno, en el tiempo que tardas en salir del coche, ir al baño y volver. Pero aparece la pregunta obvia de inmediato. La red eléctrica actual no fue diseñada para absorber picos de demanda de esa magnitud. Si cientos de coches se conectan simultáneamente a estaciones de 2.2 megavatios, ¿qué le pasa a la red local? Toyota lo tiene resuelto. La respuesta es instalar junto a cada estación HyperCharge una unidad de almacenamiento de energía independiente, paquetes de baterías de estado sólido de gran capacidad que se cargan lenta y continuamente desde la red a lo largo del día, y que descargan rápidamente cuando un vehículo se conecta. Técnicamente la red nunca ve el pico de 2.2 megavatios, solo ve una carga continua y pequeña. El pico real sale del almacenamiento de la estación, no de la red. Es una solución elegante que elimina uno de los argumentos más repetidos contra la adopción masiva del vehículo eléctrico, que la carga ultrarrápida real colapsaría las redes nacionales de distribución eléctrica. En cuanto a la seguridad, Toyota la ha convertido en una ventaja competitiva real, no en una casilla más que marcar en la lista de requisitos. Cuando el paquete de baterías de estado sólido fue perforado en las pruebas de choque, no se incendió, no explotó, no liberó calor peligroso, permaneció intacto. En las simulaciones de incendio más severas, según los estándares de seguridad japoneses, la batería de estado sólido de Toyota liberó menos del 10% del calor producido por una batería de iones de litio convencional bajo las mismas condiciones. Eso no es una mejora en un parámetro, es un cambio en la naturaleza del riesgo. Además de eso, Toyota ha integrado el paquete de baterías directamente en la estructura del chasis del vehículo, en lo que se denomina integración celda-bastidor. En lugar de ser un módulo separado montado bajo el vehículo, la batería pasa a formar parte del propio bastidor. Eso no solo ahorra peso, sino que aumenta la rigidez estructural y protege mejor a los ocupantes en caso de accidente. El vehículo de estado sólido de Toyota pesa un 28% menos que el RAV4 actual, pero es más resistente y más seguro en las pruebas de choque. Sin embargo, ninguna tecnología importa realmente si no puede fabricarse a escala y a un precio que los consumidores puedan pagar. Y aquí es donde la historia de Toyota se vuelve verdaderamente diferente a todo lo que hemos visto antes. Ahora mismo, en la planta de Motomachi en Japón, ya están funcionando 2 líneas de producción automatizadas de baterías de estado sólido. No son un piloto, no son una prueba, están en operación.
La capacidad inicial es de 250.000 paquetes de baterías por año, con una tasa de rendimiento del 91%, mientras que la mayoría de los competidores no consigue superar el 70% en pruebas a pequeña escala. La automatización es la clave. Las láminas ultrafinas de electrolito cerámico son manipuladas por robots dentro de un entorno completamente sellado y libre de humedad, con sistemas de control de calidad basados en inteligencia artificial que rastrean cada micrómetro de cada lámina. El coste de mano de obra por paquete de baterías se ha reducido un 60%, la velocidad de producción se ha duplicado, y el error humano es prácticamente nulo. Mientras tanto, en Tailandia, se está construyendo una nueva gigafábrica con un único propósito: producir baterías de estado sólido a escala global, sin líneas de producción antiguas de iones de litio, sin sistemas híbridos. Desde el diseño hasta la operación, todo está siendo construido desde cero para la nueva tecnología. El objetivo de Toyota es que para 2027, el 80% de todos los componentes de estado sólido sean producidos de manera doméstica o en alianzas regionales de confianza, creando un ecosistema energético prácticamente autosuficiente. Y el vehículo diseñado para correr sobre esa plataforma ya tiene nombre: Toyota X1. No es un SUV eléctrico normal, no es un hatchback barato para cumplir con los objetivos de emisiones en Europa. El X1 es el primer vehículo de la historia de Toyota construido 100% desde cero para la arquitectura de estado sólido. Más de 1.900 kilómetros de autonomía declarada, carga completa en 5 minutos, precio de salida por debajo de los $30.000. Y gracias a la integración celda-bastidor, es más ligero, más rígido y más seguro que cualquier vehículo eléctrico a la venta hoy. Dentro de Toyota, hay quien espera que el X1 supere al Corolla y se convierta en el modelo más vendido en la historia de la compañía. Una afirmación audaz, pero mirando los números, no es difícil entender por qué lo creen. En este punto probablemente estás pensando: esto suena demasiado perfecto, ¿dónde está la trampa? Buena pregunta. Y la respuesta honesta es que hay varias cosas que todavía necesitan ser verificadas. La primera es que la cifra de más de 1.200 millas está basada en condiciones de prueba, no en conducción real por parte de clientes. La mayoría de los fabricantes reportan la autonomía según los estándares EPA o WLTP, y en ambos casos los números reales son entre un 15 y un 25% inferiores a las cifras oficiales, dependiendo de las condiciones. Conducción en autopista, aire acondicionado, temperaturas frías, todo reduce la autonomía. Toyota ha reconocido que el número real bajo condiciones de conducción mixta podría acercarse más a las 950 millas. Sigue siendo un número que ningún vehículo eléctrico actual se acerca a alcanzar, pero no es el titular de 1.200. La segunda advertencia es la escala. 250.000 paquetes al año suena a mucho hasta que recuerdas que Toyota vende alrededor de 10 millones de vehículos por año a nivel global. La gigafábrica en Tailandia aumentará considerablemente esa capacidad, pero es un proceso de expansión de varios años que puede encontrar obstáculos como la escasez de trabajadores técnicos especializados, las cadenas de suministro de cerámica avanzada y la curva de aprendizaje inevitable de cualquier tecnología de fabricación completamente nueva. La tercera cuestión es el precio. Los $30.000 para el X1 no han sido confirmados oficialmente. Esa cifra viene de fuentes internas y reportes filtrados, no de un comunicado de prensa oficial de Toyota. La producción de electrolito cerámico a gran escala sigue siendo un proceso más caro que la fabricación de electrolito líquido para iones de litio. Toyota confía en que los costes caerán con la escala y la automatización, pero eso es una proyección, no una realidad verificada. Y la cuarta, quizás la más relevante para el consumidor final, es que la vida útil real bajo uso cotidiano todavía no ha sido verificada por terceros independientes. Toyota anuncia 2.500 ciclos con menos del 8% de pérdida de capacidad en pruebas internas, pero las pruebas internas son siempre más controladas que la realidad. Variables como la carga irregular, la exposición prolongada a temperaturas extremas o los hábitos de carga nocturna de usuarios reales requieren datos de campo a largo plazo que todavía no existen públicamente. Ninguno de estos puntos es razón para descartar lo que Toyota ha anunciado. Muy al contrario, pero una historia honesta exige mirar los dos lados. La industria del vehículo eléctrico ya ha visto demasiadas grandes promesas que no llegaron a tiempo. Desde las baterías de ánodo de silicio hasta las de iones de sodio, desde los rangos asequibles hasta los tiempos de carga de 10 minutos. Cada vez el entusiasmo inicial se dio paso lentamente a una realidad más complicada.
Toyota tiene un historial mejor que la mayoría a la hora de llevar tecnología del laboratorio a la carretera real. Lo hicieron con los híbridos. El Prius llegó en 1997 y sigue vendiéndose bien hoy, pero los híbridos usaban tecnología de iones de litio que ya había sido probada en productos de consumo. El estado sólido es un salto mucho mayor, y es exactamente en este punto donde la carrera se vuelve más intensa, porque Toyota no es el único jugando en este espacio. En China, CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, con más del 37% del mercado global, no está quieto. La empresa ya tiene su propio programa de baterías de estado sólido, apuntando a la comercialización en 2027. La ventaja de CATL es su escala de fabricación y sus relaciones profundas con prácticamente todos los grandes fabricantes de automóviles en China, Europa y cada vez más Estados Unidos. También tienen una ventaja de costes estructural. Pero CATL sigue utilizando arquitecturas de cátodo de NMC, níquel, manganeso, cobalto, lo que significa que incluso si migran a electrolitos sólidos, seguirán dependiendo de cobalto y níquel. Toyota ha eliminado los dos. En Corea del Sur, Samsung SDI se ha asociado con Stellantis, la empresa matriz de Jeep, Ram y Dodge, para desarrollar baterías de estado sólido. Samsung tiene un sólido historial en materiales y larga experiencia en producción de baterías para consumo, pero su programa sigue en fase de pruebas a pequeña escala, muy lejos de la producción masiva. En Estados Unidos, QuantumScape, la startup de baterías de estado sólido, respaldada por Volkswagen y Microsoft, ha anunciado avances en múltiples ocasiones, pero también ha incumplido plazos en múltiples ocasiones. Su acción ha caído más de un 80% desde sus máximos. Solid Power, otra startup trabajando con BMW y Ford, sigue en fase piloto sin haber llegado al mercado. Y ese es el patrón que se repite una y otra vez entre las startups de baterías de estado sólido de Silicon Valley y Detroit. Las promesas van siempre años por delante de la realidad. Lo que hace diferente a Toyota es algo que ninguna startup puede fabricar. No necesitan recaudar dinero en una OPV. No tienen inversores de capital riesgo a los que convencer trimestre a trimestre. Tienen $250 mil millones en ingresos anuales, 70 años de experiencia en fabricación de automóviles y líneas de producción de baterías para híbridos optimizadas durante 2 décadas. Esa base de fabricación no puede crearse en una sala de juntas. En cuanto a los fabricantes americanos, GM, Ford y Stellantis se encuentran en una posición especialmente delicada. Todos ellos han comprometido decenas de miles de millones de dólares en plantas de baterías de iones de litio de próxima generación. GM tiene Ultium, Ford tiene Blue Oval City. Estas inversiones no pueden cancelarse de un día para otro. Pero si Toyota tiene éxito con el estado sólido, esas fábricas podrían convertirse en activos obsoletos antes de alcanzar su plena capacidad. Por eso en Detroit, la primera reacción después del anuncio de Toyota no fue una declaración pública contundente, fue silencio, seguido de reuniones de emergencia a puerta cerrada. Volkswagen, que en algún momento llamó a su programa de baterías de estado sólido su prioridad estratégica número 1, ahora tiene que afrontar que su cronograma, ya retrasado varias veces, parece de repente una reliquia de otra era. PowerCo, la filial de baterías de BMW, está revisando urgentemente todo su mapa de desarrollo tecnológico. Si todo lo que Toyota ha anunciado es correcto, lo que cambia para el mundo es mucho más grande que la industria del automóvil. Para el consumidor, el cambio más inmediato es la desaparición de las 3 barreras principales que han frenado la adopción masiva del vehículo eléctrico. Según encuestas de J.D. Power, las 3 razones más citadas por los consumidores americanos para no comprar un eléctrico son la autonomía, el tiempo de carga y el precio. Si Toyota resuelve las 3 simultáneamente con el X1, la industria no solo crece, explota. Más allá del coche en sí, Toyota ha declarado que para 2026 la tecnología de baterías de estado sólido se expandirá también a sistemas de almacenamiento de energía domésticos. Un panel solar residencial combinado con un paquete de baterías de estado sólido de Toyota podría almacenar suficiente energía para abastecer un hogar durante casi 2 días sin tocar la red eléctrica, en lugar de menos de un día con la tecnología actual. Para familias en zonas rurales, en estados con cortes de luz frecuentes como Texas o Florida, o en regiones con precios de electricidad elevados, eso puede significar independencia energética real. A mayor escala, Toyota está investigando unidades de almacenamiento industrial usando la misma arquitectura de estado sólido. Las instalaciones de almacenamiento en red a escala de parque energético basadas en estado sólido serían más ligeras, más seguras y tendrían el doble de vida útil que los sistemas de iones de litio actuales. Eso hace la energía renovable más fiable, porque el mayor problema de la eólica y la solar no es generar electricidad.
Es almacenarla cuando el sol no brilla y el viento no sopla. Y a nivel geopolítico, el mercado del cobalto, dominado actualmente por el Congo y China, sufrirá una presión a la baja severa si las baterías de estado sólido sin cobalto se difunden ampliamente. Lo mismo ocurrirá con el níquel. Los países que dependen de la exportación de estas materias primas tendrán que reajustarse. Mientras tanto, Japón, un país sin recursos naturales importantes, de repente tiene en sus manos un arma geopolítica de nuevo tipo, tecnología, y si Toyota escala la producción de estado sólido a millones de paquetes por año, dejará de ser simplemente un fabricante de automóviles para convertirse en uno de los proveedores de energía más importantes del planeta. El tipo de papel que durante décadas se describía con nombres como ExxonMobil, BP o Saudi Aramco. Esa es la escala de lo que se está desarrollando ahora mismo. Toyota no intentó romper el muro, construyó un camino completamente nuevo alrededor de él. Electrolito cerámico propietario, ánodo de grafeno que elimina las dendritas, sistema de carga de 2.2 megavatios que no colapsa la red, producción automatizada con una tasa de defectos inferior a cualquier rival, sin cobalto, sin níquel, con cadenas de suministro propias. Y un vehículo con precio de salida por debajo de los $30,000 diseñado para llevar esta tecnología a millones de personas. Eso es el cuadro completo si todo sale según lo previsto. Pero la historia de la tecnología de vehículos eléctricos ha dado lecciones caras. La distancia entre probado en laboratorio y vendido en concesionarios siempre es mayor de lo que parece. Los costes reales siempre son más altos que las estimaciones iniciales. Los consumidores no siempre reaccionan como los ingenieros esperan. Toyota lo sabe mejor que nadie. Pasaron por eso con el Prius. Y precisamente porque lo saben, la manera en que están ejecutando esta vez, construyendo en silencio, probando en campo real en 4 continentes, arrancando líneas de producción reales antes de la rueda de prensa, puede ser la señal más fiable de que esto no es hype ordinario. Pero al final, hay que esperar y ver. Los próximos años serán la prueba real. ¿Llegará el X1 a tiempo? ¿Se acercará la autonomía real al número anunciado? ¿Será el precio realmente inferior a los $30,000? Y lo más importante de todo, después de 3 años, de 5 años de uso real por parte de clientes cotidianos, ¿aguantará la batería lo que Toyota promete? Esas son preguntas que ninguna presentación, ningún ingeniero y ningún vídeo de YouTube puede responder hoy. Solo la realidad puede hacerlo. Pero hay algo que ya está claro ahora mismo, en este momento. La carrera ha cambiado de naturaleza. Ya no es una pregunta de si las baterías de estado sólido son posibles. La pregunta ahora es quién las va a dominar primero y en qué condiciones. Y Toyota, contra todas las predicciones, está sentado en cabeza con una ventaja considerable. Eso puede cambiar. La tecnología siempre cambia, pero ahora mismo, este mes, este año, Toyota está reescribiendo las reglas de una industria que pensaba que estaba segura bajo las reglas del juego antiguo.